A ver, hay que plantear un escenario de un país con más de 100 idiomas principales, un lugar con una constitución diseñada específicamente para blindar esa inmensa y apabullante diversidad. Y luego, bueno, visualizar un movimiento político que, pieza por pieza, logra reescribir toda esa identidad colectiva. Claro, para transformarla en un Estado unificado bajo una sola etnia y religión. Y la gran pregunta que surge es cómo se desmonta una democracia pluralista desde dentro, no con un golpe de fuerza, sino alterando su propia raíz social. Es una paradoja fascinante. Y lo más interesante, para quienes nos escuchan, es que no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un desgaste económico insostenible, de una fractura social profunda y, del trabajo minucioso de organizaciones que llevan casi un siglo operando a pie de calle. Damos la bienvenida a Punto Data. Hoy cerramos un ciclo, ya que este es el tercer y último acercamiento que dedicamos a la historia de la India, centrándonos exclusivamente en la India contemporánea. El objetivo hoy es comprender el desmantelamiento de aquel primer proyecto de Estado que surgió tras la independencia y analizar las fuerzas que dominan el país en la actualidad. Fuerzas como la liberalización económica, la política de identidades basada en la casta y, por supuesto, el ascenso del nacionalismo hindú. Bueno, para entender cómo hemos llegado a la superpotencia actual hay que viajar primero al colapso del modelo anterior. Durante décadas, la India operó bajo un proyecto secular y de economía estatista muy planificada. Un modelo diseñado por su primer ministro, Jawaharlal Nehru, si no me equivoco. Eso es. Pero a finales del siglo XX, ese modelo de Estado llegó a un punto de agotamiento absoluto. O sea, era un sistema económicamente asfixiante. Para visualizar ese nivel de asfixia, conviene pensar en cómo funcionaba en la práctica. Durante la Guerra Fría, la India implementó lo que se conocía popularmente como el License Rush, es decir, el imperio de las licencias. Una locura burocrática, la verdad. Totalmente. Si alguien quería abrir una fábrica, necesitaba decenas de permisos gubernamentales. Pero es que iba más allá. Si ya tenía la fábrica y quería producir 1000 bicicletas en lugar de 500, o cambiar el color de esas bicicletas, necesitaba una autorización específica del gobierno central. Madre mía, todo controlado al milímetro. Y claro, ese exceso de control generó un estancamiento crónico. En economía hay un término muy específico que se acuñó para describir esta etapa, que es la tasa de crecimiento hindú. Que es importante aclarar que no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad? No, para nada. Era una forma casi irónica de describir el bajo crecimiento de la economía socialista india, que se quedó estancada en torno a un modesto 3,5% anual durante décadas. Ya. Y si a ese crecimiento tan bajo le restamos el altísimo aumento demográfico del país, el resultado era que la riqueza real de la población prácticamente no aumentaba. Exacto. La pobreza estaba petrificada. Y ese inmovilismo nos lleva de cabeza al año 1991. Que es el año del gran colapso. Claro, la India sufre una crisis de balanza de pagos gravísima. Básicamente, el país se quedó literalmente sin divisas extranjeras, sin dólares, para pagar importaciones esenciales como el petróleo. Tenían reservas para sobrevivir apenas unas semanas. Una situación límite. Al borde de la bancarrota técnica, el gobierno tuvo que pedir un rescate de emergencia y, fíjate, enviar sus reservas de oro físico a Londres en aviones. Fue una humillación nacional tremenda que forzó una reestructuración económica sin precedentes. O sea, una apertura forzosa al libre mercado y a la globalización. Y ahí entran figuras clave como el entonces primer ministro P.V. Narasimha Rao y su ministro de Finanzas Manmohan Singh. I want to share with you that the world has changed beyond recognition. That's the message of structural change. We will ensure that our industrial economy becomes a vibrant industrial economy. Sí, los grandes artífices de este giro. Lo que hicieron fue desmontar de un plumazo gran parte de ese license rush. Redujeron aranceles, eliminaron licencias y abrieron las puertas a la inversión extranjera directa. Y el impacto de esas medidas tuvo que ser monumental. De repente entran las marcas internacionales, la televisión por cable, el consumismo moderno tal y como lo conocemos. Surge una nueva clase media urbana con trabajos en el sector tecnológico que empieza a vivir con unos estándares muy occidentales.
Pero aquí hay algo que, si se analiza bien, no encaja del todo. Si se abre la economía y se genera riqueza, ¿por qué las fuentes indican que la sociedad india se fractura precisamente en ese momento? Bueno, porque los beneficios no se repartieron por igual. De hecho, a este proceso se le suele denominar la revuelta de las élites. Claro, las clases altas e intermedias urbanas. Eso es, ellas tenían la educación para integrarse en la economía global. Mientras tanto, para la inmensa mayoría de la población rural y las clases bajas, el Estado comenzó a encogerse, reduciendo subsidios y creando una brecha colosal. Y cabe imaginar que eso tuvo un coste político inmediato. El Partido del Congreso, la histórica formación de Nehru, mantenía una red gigantesca de clientelismo que abarcaba pueblos, castas y religiones. Y al encogerse el Estado, esa red colapsa. El Partido del Congreso empieza a declinar porque ya no puede ofrecer los empleos estatales que garantizaban su poder. Ese es el vacío político del que hablábamos. Y al sentirse desprotegida, la población buscó refugio en identidades más primarias. Exactamente. En los años 90 la política se reorganizó ferozmente en torno a dos ejes que colisionaron, la casta y la religión. Es la década de Mandal contra Mandir. Vamos a desgranar esos dos conceptos, porque son vitales. Empezando por Mandal, ¿qué fue exactamente? Mandal hace referencia a la Comisión Mandal. Fue una comisión gubernamental que estudió la discriminación histórica y recomendó implementar un sistema de cuotas o reservas en los empleos públicos y universidades. Pero no para los intocables o Dalits, que ya tenían protecciones, sino para las llamadas otras clases atrasadas, las famosas OBC. Eso es, las OBC. Y hay que entender que no son una minoría. Hablamos de un inmenso conglomerado de castas bajas e intermedias, agricultores y artesanos, que suman más de la mitad de la población de la India. Implementar cuotas en el empleo público para el 50% de la población tiene que cambiar las reglas del juego por completo. Transformó el mapa electoral de raíz. Al garantizar ese acceso, estas castas adquirieron poder económico y una conciencia política brutal. Surgieron líderes regionales que arrebataron el control a las élites tradicionales. Especialmente en estados del norte, como Bihar o Uttar Pradesh. Estados que son gigantescos y aportan muchísimos escaños al Parlamento Nacional. Quien controla Uttar Pradesh controla buena parte del poder en Nueva Delhi. Pero claro, mientras Mandal movilizaba a la sociedad en torno a la casta, emergió el otro gran fenómeno, Mandir. Que significa templo en hindi, y representa toda una movilización para construir un gran templo hindú en Ayodhya, precisamente en Uttar Pradesh. El relato, impulsado por el nacionalismo hindú, sostenía que ese lugar exacto era el emplazamiento original del nacimiento del dios Ram. Pero el conflicto estalla porque ahí mismo, desde el siglo XVI, se levantaba una mezquita histórica, la mezquita de Babri o Babri Masjid. Y el clímax de esta tensión llega en diciembre de 1992. Los registros documentan cómo turbas de extremistas hindúes asaltaron el recinto y destruyeron la mezquita por completo. Un acontecimiento que desató una ola de violencia comunal espantosa entre hindúes y musulmanes, dejando miles de muertos. Fue un punto de no retorno para el nacionalismo hindú moderno. Claro, no fue un accidente, fue la culminación de una larga campaña. Y aquí se ve cómo interactuaban estas dos fuerzas. Mandir, buscando exactamente lo contrario, una homogeneización religiosa. Intentaba tapar las diferencias de casta para unir a todos los hindúes frente a un supuesto enemigo externo, la población musulmana. Esa fricción es el motor de las últimas décadas. Y al final la placa de Mandir logró construir un mito unificador tan potente que acabó dominando las instituciones en el siglo XXI. Y la clave de esto es la Hindutva. Un concepto que hay que definir con mucho rigor. Hindutva es la ideología del nacionalismo hindú. Literalmente significa hinduidad. Porque hay que aclarar la diferencia entre ser indio y ser hindú, que desde fuera a veces se confunde. Desde la independencia, ser indio era una cuestión de nacionalidad cívica, un paraguas para hindúes, musulmanes, sikhs, cristianos. Ser hindú era solo la práctica de una religión.
Pero la Hindutva borra esa frontera, ¿no? O sea, establece que la verdadera esencia, la condición indispensable para ser un ciudadano auténtico, es pertenecer a la cultura hindú. Y la duda es cómo se implanta una idea tan excluyente a nivel de calle. No basta con dar discursos, hace falta una estructura. Y esa estructura es el RSS, el Rashtriya Swayamsevak Sangh, una organización de base inmensa que se define como cultural y social. Llevan casi un siglo operando, a través de asambleas de barrio, las sakas. Tienen millones de voluntarios gestionando escuelas, sindicatos y moldeando la cultura desde abajo. Han construido una hegemonía social barrio a barrio. Y el famoso partido gobernante, el BJP, el Bharatiya Janata Party, es el brazo político de esa inmensa red social. Eso explica la llegada al poder de Narendra Modi en 2014. Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। El gobierno de Modi representa la transición desde el nacionalismo cívico hacia el intento de establecer un Hindu Rashtra, una nación indo. Pero claro, ¿cómo se articula un nacionalismo así en un país con la inmensa diversidad de la India, con más de 200 millones de musulmanes? Pues reescribiendo la historia. Se promueve un relato que presenta todo el periodo anterior a los británicos, gobernado por imperios islámicos como los mogoles, como una era oscura de esclavitud. Presentan a los hindúes como víctimas que ahora recuperan su tierra, legitimando así la marginación de quienes no encajan en esa identidad. Y ese cambio de software cultural se ha traducido en cambios legales muy serios, como la Ley de Enmienda de Ciudadanía, la famosa CAA, que a primera vista se presentó casi como una medida humanitaria para refugiados de países vecinos. Pero la letra pequeña es otra. El detalle crítico es que especifica que la vía rápida a la ciudadanía está abierta para refugiados hindúes, sijis, budistas, jainistas, parsis y cristianos. La exclusión musulmana es explícita. Las fuentes señalan que es la primera vez que se introduce una prueba religiosa para la ciudadanía. Rompe el pacto constitucional. Y a eso se suman acciones territoriales, como la pérdida de autonomía de Cachemira, la única región de mayoría musulmana, que Nueva Delhi dividió y controló directamente. Y no podemos olvidar el cierre simbólico de todo esto, la reciente consagración oficial del proyecto del templo en Ayodhya, sobre los escombros de la antigua mezquita. Un evento auspiciado por el Estado materializando el proyecto del BJP y el RSS. Y viendo esta erosión de instituciones democráticas, el poder judicial, la imposición del hindi, cabe preguntarse si la Constitución está cediendo estructuralmente. La mecánica es sutil. Más que una demolición formal, es un vaciamiento. Las elecciones se celebran, el Parlamento se reúne, pero el software pluralista se transforma para alinearse con la mayoría hegemónica. Queda claro que comprender este giro requiere mucha perspectiva. A modo de recapitulación y para anclar los datos manejados hoy, el análisis se sustenta en 3 pilares. Primero, el fin de la economía planificada y la apertura de 1991. Fundamental para entender el cambio de paradigma. Segundo, la transformación social de los 90 impulsada por las cuotas de casta de Mandal y el despertar religioso de Mandir. Y tercero, la redefinición actual de la India bajo el nacionalismo de la Hindutva del BJP. Hay que recordar que Punto Data es un contenido gratuito, sin ánimo de lucro y hecho por personas. Invitamos a la audiencia a suscribirse para seguir futuras emisiones. Y para quienes deseen ampliar conocimientos, destacamos y recomendamos las 3 fuentes principales de hoy. El libro Reinventing India, Liberalization, Hindu Nationalism and Popular Democracy. Un texto imprescindible. También la obra The Struggle for India's Soul, Nationalism and the Fate of Democracy. Y finalmente, Keywords for Modern India. Nos despedimos agradeciendo el tiempo y la atención prestada. Esperamos haber aportado claridad. Hasta la próxima.